Hola, bienvenidos al podcast de Raíz. Aquí encontrarás un mensaje que te animará y te llenará de fe. ¿Estás listo? Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias, pastor, por la invitación. Para mí es un tremendo honor. Y quisiera decir tantas cosas, pero como somos buenos para hablar lo evangélico, vamos a tratar de no decir tantas cosas y ser breves. Entonces vamos a ir inmediatamente. Quiero contarles, si avanzamos por favor a una lámina. Ese es el libro del que vamos a hablar el día de hoy: Suicidio, Prevención, Acompañamiento y Esperanza. Cuando la editorial le envié el libro, yo le tenía puesto otro título y ellos me dijeron que le pusiera Suicidio. Y siempre me preguntan de qué se trata el libro y es como que me da vergüenza decir, porque el nombre lo dice todo: Suicidio. Entonces, esta es una novela que escribí hace el año 2019, es el último libro que escribí de más o menos 12 libros. Ahora, en la segunda semana de diciembre, estamos lanzando un libro en Cristo, tu única esperanza, del pastor Fernando Chaparro, donde son 10 mensajes acerca de la restauración. Así es que estén orando por nosotros, por favor. Se vienen muchos. Venimos con la secuela también de Suicidio, que es un libro que se llama Autoestima. ¿Saben de qué se trata? De autoestima. Entonces, no estoy muy creativo para los títulos, pero les aseguro que el libro lo van a leer rápido. Este es un libro que la gente que lo lee, es una novela, entonces me dicen que lo leen muy rápido. Y de eso quiero hablar. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque es un tema del que no se habla. El día miércoles estuve en un quinto año, niños de 11 años, y hablé de este tema. Y los niños, después de que terminamos el tema, todos querían opinar, todos querían hablar y todos decían: ¿sabes, Pablo? Un niñito dijo: Pablo, mi primo se suicidó ahora a los 14 años. Otra niña decía: a mí me duele la guatita cuando mis papás están peleando en la casa. Otra niña, cuando terminé la charla, salió, me siguió y me dijo: Pablo, quiero hablar contigo. Yo le dije: dime. Me dice: Pablo, yo me estoy cortando los brazos. Tenía 11 años. Eso está pasando acá en Chile. 1 de cada 4 chilenos dice haberse sentido deprimido el último mes. 1 de cada 4. O sea, aquí hay varios que este último mes sí hemos estado deprimidos. El tema es que muchos no saben que han estado deprimidos. Cuando yo escribí este libro me di cuenta que en la adolescencia pasé por una depresión mayor y no me di cuenta porque no se hablaba de esto. Hablar del psicólogo o psiquiatra en la iglesia era como hablar del diablo. En serio, no el cristiano. Cuando era más niño, digo yo como si fuera niño ahora, cuando era niño, hablar del psicólogo era imposible y hablar del psiquiatra era como hablar del diablo. Hoy día hemos dado cuenta, y es de lo que vamos a hablar, la depresión es una enfermedad que necesita ser tratada. Y mucha gente dice: es que yo no quiero vivir empastillado, pero sabe que una depresión mayor necesita un tratamiento farmacológico, así como el diabético. ¿Podríamos decirle que no use insulina? No. Una depresión mayor es una enfermedad del cerebro que para recuperar la salud del cerebro necesita al menos 2 años de medicación. Y por supuesto acompañamiento espiritual. De depresión no hablamos, pero la Biblia, la mitad de los salmos son escritos por hombres en depresión. El libro de Job, desde el capítulo 2 en adelante, ya comenzamos a escuchar un hombre que dice: maldito el día en que nací, maldito el día en que dijeron varón ha nacido. Y nos encontramos con un hombre que decía: mejor sería estar muerto. Nos encontramos con Elías que dice: mejor me quiero morir porque una reina me viene persiguiendo. La Biblia está llena de hombres y mujeres que pasaron por periodos de depresión. ¿Qué es la depresión? Lo vamos a ver inmediatamente. Vamos a avanzar, por favor, hermanos. Avancemos porque necesitamos volver aquí. ¿Qué ven aquí ustedes, queridos? ¿Qué es lo primero? ¿Parque? El más depresivo dice el parque del recuerdo. ¿Cierto? El que anda con depresión dice inmediatamente el parque del recuerdo. Bueno, ese es el patio trasero de mi casa. Entonces, de la que está en el cielo. ¿Cierto? ¿Qué vemos aquí? Una especie de bosque, un parque hermoso. ¿Se ve? ¿Cómo se ve? Hermoso, ¿o no? Pero si yo les dijera qué está pasando adentro del bosque, probablemente no podríamos decir, porque no sabemos qué está pasando. ¿Se ve bonito por fuera? Sí. ¿Sabemos qué está pasando adentro? No. Esto ejemplifica lo que es la sociedad, incluso la iglesia el día de hoy. ¿Por qué?
¿Cuál foto subimos a Facebook, a Instagram, a las redes sociales? ¿Y cómo se pronuncia la última red social que salió? Thread, algo así. ¿Cómo se pronuncia? Tweet. Ahí hay pronunciación. Los chilenos decimos thread, el hermano dice tweet, algo así. Entonces, ¿cuál foto subimos a nuestras redes sociales? La mejor, ¿o no? No vamos a subir esa que salimos con el ojo cerrado y que salimos con la boca. No, subimos la mejor para que la gente nos ponga, wow, te ves bien, y así, todo el cuento. Nuestra sociedad, el día de hoy, es más o menos así. Estamos poniendo el punto en lo que vemos, en lo externo. De hecho, la mayoría de ustedes cuando llegó aquí saludaron, ¿cómo dijeron que estaban? Bien, pero es muy probable que hayan muchos que no estén bien. ¿Por qué? Porque queremos demostrar que estamos bien. Y siempre digo que la iglesia es el mejor lugar para aparentar, lamentablemente. Para aparentar que estamos bien, pero no estamos bien. Me encantó el título de la serie, Una familia imperfecta. ¿Por qué? Porque yo tengo una familia imperfecta. Y cuando me predicaban, cuando era niño y me predicaban que el cristiano tenía que ser perfecto, sufría. Pero cuando empecé a estudiar la Biblia y me comencé a dar cuenta que a pesar de que amáramos a Dios éramos imperfectos, eso me dio alivio, y con eso me dieron ganas de seguir siendo un seguidor de Jesús. Levanten la mano todos los perfectos que están aquí esta mañana. No hay ninguno, excepto el pastor Nano, ¿cierto? Excepto el pastor, ninguno. Entonces, fuera de la mayoría, ¿cómo estamos? Siempre digo que somos del club de los sin ni un brillo, porque el único brillo que tenemos es gracias al Señor. Ese es el brillo que tenemos, gracias al Señor, porque si no fuera por el Señor no tenemos ni un brillo, ¿o no? Dígale al que está a su lado, dígale, no tiene ni un brillo. No. Dígale, si tienes brillo y es gracias a Jesús. Hermanos, entonces nuestra sociedad está así. Por fuera mostramos que estamos bien, pero las estadísticas dicen que estamos mal. El año 2019, Chile tenía la segunda tasa más alta del mundo de suicidio infanto-juvenil, de niños entre 10 a 18 años. ¿Escuchó lo que dije? El año 2019, Chile tenía la segunda tasa de suicidio infanto-juvenil más alta del mundo. El problema es que post pandemia se cuadruplicó. Post pandemia, los universitarios aumentó el suicidio a 4 veces. Post pandemia, alguien me dijo aquí, un hermano de un amigo de mi hija se suicidó hace un par de semanas. Estuvo 2 días colgado. Eso está pasando. Nosotros creemos que no pasa, pero eso está pasando. Hoy día en Chile, por cada mujer que se suicida, tenemos un problema en los hombres, porque 5 hombres se suicidan. Por cada mujer que se suicida en Chile, 5 hombres se suicidan. ¿Sabe por qué? Porque a los hombres nos cuesta expresar sentimientos. La mujer, si tiene un problema, llama a la amiga, a la mamá, lo publica. No, la mujer no tiene problema para comunicarse. No, pero el hombre, cuando nos pasa algo, ¿qué hacemos? Nuestra cultura, voy a decir una palabra que delante dije, no me gusta, machista. Nuestra cultura machista que dice, no, pues somos hombres, los hombres no lloran. Somos machitos, ¿cómo va a hacer eso que va a andar pidiendo ayuda? Como coach profesional atiendo gente y el 100% de mis clientes son damas, son mujeres. Y cuando tengo un hombre es porque fue obligado por esa mujer. Es porque así como o vas o nos divorciamos. O te vas de la casa, o te quito a los niños. Y así va el hombre cuando necesita ayuda. Entonces avancemos, por favor. El tema en salud mental en Chile estamos mal. Avancemos, por favor. Avancemos. Otro más. Miren, los espectros o conductas más conocidas, esta palabra suicidabilidad es una palabra con la que debemos familiarizarnos. Existe un factor común, dolor y malestar psicológico profundo que impide o dificulta continuar con vida sin encontrar solución o salida a los problemas. Cuando una persona es diagnosticada con depresión clínicamente, una persona que durante 2 semanas, al menos 2 veces por semana llora porque no sabe por qué, porque siente una profunda desesperación
desesperación, eso ya es diagnosticado clínicamente como depresión. Lo voy a volver a decir. Una persona que durante 2 semanas seguidas, al menos 2 veces por semana llora porque siente una angustia muy grande, eso ya es diagnosticado como depresión. Avancemos, por favor, hermanos. Voy a ir rápido. Lo que decía adelante, 800.000 personas se suicidan al año. Pero esa es una cifra de lo que se lleva controlado, pero eso es mucho más. Se cree que es 1.200.000 y que post pandemia eso debe haber aumentado mucho más. Pero hasta el día de hoy, según el informe de la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. El año 2019, un niño se suicidaba cada día por medio. Hoy día en Chile 1,5 niños por día se suicida. Las estadísticas de suicidibilidad en Chile son alarmantes. El problema, si seguimos avanzando, por favor, en Chile el año 2011 se suicidaban 1.500 personas. Eso aumentó el año 2019 a 3.500 personas. Nosotros tenemos el mismo número de personas que se suicidan en Colombia. El problema es que Colombia tiene 3 veces más gente que nosotros. Tenemos un problema. Mientras Colombia lleva en los últimos 10 años saliendo 2 veces uno de los países más felices del mundo, nosotros estamos en el lugar, después del lugar 100 en cuanto a felicidad. La mitad de los chilenos dice no ser feliz con su vida. ¿Se ha fijado cómo saludan los colombianos? Ellos no dicen buen día. ¿Sabe cómo dicen? ¿Alguien sabe cómo dicen? ¿Se ha fijado? Ellos dicen feliz día. Y en la noche, ellos en vez de decir buenas noches, ellos dicen feliz noche. Ahora se dio cuenta, ¿cierto? Usted lo ha escuchado, pero no se había dado cuenta. ¿Cómo le dice usted? Hola, ¿cómo estás? Feliz día, dicen. Feliz noche. Hasta su baile es alegre. Son personas alegres. En cambio, el chileno, ¿cierto? ¿Cómo está aquí pasándola? O ¿cómo está? Ya, ¿cómo? Bien, pero ya se me va a pasar algo así. Tenemos dichos los chilenos somos muy pesimistas. Mire, ellos cómo se tratan. Ellos cuando se ven, ¿qué se dicen? ¡Oye, que te ves bien, papi! Y nosotros, ¿qué le decimos? ¡Oh, que estáis guatón! Estáis quedando pelado. Yo no veía a un amigo hace mucho tiempo, hace muchos años. Evelyn no me deja mentir, no lo veía hace muchos años. Como 6 años. Cuando lo vi, no lo conocí. Y él me dice, ¡oh, que estáis guatón! Me dice. Después de 6, hermano en Cristo. Lo divertido es que él parecía embarazado de 11 meses y estaba sin pelo. Entonces yo decía, yo podría haber opinado de que estaba calvo y embarazado y no dije nada, porque no acostumbro a opinar de la apariencia física de los demás. Pero él me vio y lo primero que me dijo que estaba guatón. El chileno es así. En cambio el colombiano, ¿cómo te dice? Oye, que estás bien, papi, que estás bien, mami, que estás linda, que estás lindo. Nosotros tenemos un problema en cuanto al trato, en cuanto a lo que decimos. La Biblia nos enseña que cada cosa que salga de nuestros labios debiera ser para bendecir a otros. Pero cuando vemos al otro y le decimos, oye, ¿estás enfermo? Vemos a una persona y le dice, ¿tienes cáncer? Así, ¿por qué? No, es que la cara está todo... Hermanos, somos súper desubicados los chilenos para hablar y para opinar de los demás. Entonces, hermanos, avancemos, por favor. El suicidio es la segunda causa de muerte en el mundo entre niños y adolescentes de 10 a 24 años. Avancemos, por favor. Una persona que se suicida, y esto es muy importante, está al menos 2 años dando señales. Un niño que se suicida a los 10 años, que es a la edad que los niños están comenzando a suicidar en Chile, al menos 2 años, nadie se levanta de un día para otro y se suicida. Nadie. Nadie que estaba bien al otro día amaneció mal y se... No, eso no es ni siquiera un 1%, nadie. Todas las personas que se suicidan están al menos 2 años dando señales de que se iban a suicidar. Las personas que se suicidan, sus familias siempre nos dicen, ¿sabes qué? No nos dimos cuenta. Uno comienza a hablar con ellos y ellos dicen después, sí nos dimos cuenta. Pero como las señales de una persona que se va a suicidar son tan, entre comillas, normales, las pasamos por alto. Entonces, hermanos, esto hay que tener mucho cuidado. Avancemos, por favor, porque avancemos, por favor. Avancemos nomás. Otra más. Aquí, de las estadísticas que les acabo de mencionar, ¿cuál más les llamó su atención?
¿Cómo? El lugar que tiene Chile en el suicidio. Segundo lugar, el 2019. ¿Qué otra estadística les llamó la atención? El porcentaje en relación con Colombia. ¿Qué más dijeron por allá? ¿Cómo? Las edades a los 10. Cuando yo supe esto, yo dije, mi hijo, ¿cuándo a los 10 años iba a pensar que él podía pensar en suicidarse? No, ninguna posibilidad. ¿Qué otra estadística les llamó la atención? 1,5 niños por día se está suicidando en Chile. Hermanos, esto no es casualidad. El día miércoles, como le digo, un 5º año, 11 años, todos levantaban la mano diciendo, en mi casa mi papá le pega a mi mamá, en un colegio particular, porque muchos asocian a esto con el nivel de estrato social más bajo. Eso es un mito. Todos los niños, no hubo ni uno solo que no levantara la mano porque quería opinar de lo mal que lo estaban pasando en su casa a los 11 años. Ni uno. Ninguno se me acercó y me dijo, yo soy feliz en mi casa, estoy bien, mis papás se llevan bien. Ninguno. Un curso de 40 niños. ¿Estarán necesitando de Jesús esos niños? Claro que sí. Por eso que los niños no son el futuro de la iglesia, son la iglesia. Amén. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Avancemos, por favor. Los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el suicidio? Aquí los vamos a ver y hay al menos 3 dimensiones donde están los factores de riesgo, queridos hermanos y amigos que nos acompañan. Están los factores de riesgo individuales, ambientales y familiares. Avancemos, por favor. Una más. A nivel individual, ¿cuáles son los factores de riesgo? La desesperanza, el estilo cognitivo pesimista, maltrato físico y abuso sexual de víctimas de bullying. Hermanos, miren, el estilo cognitivo pesimista, el chileno es pesimista. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a ser pesimistas. Uno cuando era niño y se cortaba el pelo no quería ir al otro día al colegio, porque sabía que le iban a decir, oye, yo que tú denuncio al peluquero, o te cortaron el corte de pelo por botella y así. Uno sabía que era bullying al otro día. No estamos acostumbrados que nos digan, oye, que te quedó bien el corte de pelo. Hermano, cuando vea a su hermano, abrácelo, bendígalo. Dígale cosas que le van a bendecir. Ayer predicaba en una iglesia, estaba invitado en un aniversario y predicé un mensaje acerca de la mentalidad de mendigo y la mentalidad de rey. Y no era un mensaje motivacional, era basado en las escrituras, que tiene que ver con esa mentalidad de mendigo que tenemos en la iglesia. No esta, por supuesto. Yo admiro el trabajo que están haciendo sus pastores, mentalidad de rey, una iglesia con mentalidad de rey. Pero hay muchos cristianos con mentalidad de mendigo. En vez de esa mentalidad de rey, la Biblia nos dice que cuando Job salía a la calle y se acercaba a la plaza, le ponían un asiento porque él iba a juzgar. Dice que los jóvenes huían porque sabían que él iba a juzgar. Los ancianos, dice que se ponían de pie y los príncipes callaban. Él no era el rey, pero sabía que era hijo del rey más poderoso del universo. Hermanos, y muchos cristianos hoy día están en depresión por tener una mentalidad de mendigo, de sobrevivencia, de no saber realmente de quiénes somos hijos. Hermanos, a nivel individual, ¿cuáles son los otros factores de riesgo? Dificultades, estrés escolar, intento suicida, acontecimientos vitales estresantes. ¿Cómo qué acontecimientos estresantes en la familia? Cuando el papá con la mamá pelean a gritos, ¿eso qué producen los niños? Estrés. Avancemos, por favor. Eso es a nivel individual. A nivel familiar, trastornos mentales, desventajas socioeconómicas, eventos estresantes en la familia, desestructuración o cambios significativos, problemas y conflictos. Cada vez que peleamos, papá y mamá, estamos produciendo estamos marcando a nuestros hijos tremendamente. Los adolescentes y niños en Chile no son felices. 1 de cada 4 dice el último es haberse sentido deprimido. Nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes están tristes porque su entorno los ha llevado a esa tristeza profunda. Avancemos, por favor. A nivel ambiental,
el bajo apoyo social, prácticas educativas severas o arbitrarias, alta exigencia académica. Cuidado, un día una familia nos invitó a su casa para hablar porque tenían problemas. La niña era parte de nuestro ministerio de jóvenes. La niña iba en la enseñanza media, era tremenda, era muy buena, le iba muy bien en el colegio, y la mamá me llamó porque supuestamente tenía problemas con su hija. Cuando llegué, estaban esperándonos con una 11 y la niña se veía triste, estaba tratando de taparse la carita con su pelo, estaba muy callada, el ambiente estaba tenso, y de repente la mamá me dice: Pablo, no sabes nada de lo que pasó con esta. Así me dice. Y yo le digo: ¿qué pasó? Era difícil entender lo que la mamá estaba diciendo por lo que nosotros veíamos en esta niña, una niña ejemplar. Y ella me dice: no sabéis nada, Pablo, me llegó con un 6.8. Ella iba como en tercero medio o cuarto medio. Cuando dijo me llegó con un 6.8, yo dije: ¿Qué? Y me dijo: ella sabe que solo debe traerme 7. Yo decía, si en tercero medio yo me sacaba un 6.8, mis papás me hacían una estatua al Talagante. Pero esta mamá nos llamó porque supuestamente tenía problemas, porque su hija se había sacado un 6.8. Le pregunté: ¿cómo te iba a ti en el colegio? Hacía todos los días la cimarra la mamá. Pero a la hija le estaba demandando que tuviera solo 7, y para ella era un problema que tuviera 6.8. Alta exigencia académica, cuidado con ello. Avancemos, por favor. ¿Qué es la depresión y cómo identificarla? Vamos a ver algunos, por favor, avancemos. ¿Qué es la depresión y cómo identificarla? La depresión es una enfermedad. Hermanos, en el cerebro hay 4 sustancias que son como 4 llaves abiertas que tienen que estar fluyendo, 4 químicos que secreta el cerebro y así nuestro cerebro funciona bien. ¿Ya? Cuando una persona está en una depresión, 2 de esas llaves se cierran. Por lo tanto, el cerebro deja de secretar 2 de esas sustancias químicas que necesita para mantener el equilibrio. Por eso es que las depresiones severas o depresiones mayores necesitan, lo estoy tratando de explicar de la manera más sencilla posible, y también porque es la manera en la que lo puedo explicar sin ser yo un psiquiatra. Pero el cerebro sufre una enfermedad que necesita medicación. En la mayoría de los casos, la depresión severa o la depresión mayor. Hay varios tipos de depresión. La depresión mayor, la mayoría de las veces es la antesala del suicidio. Mucha gente no está tratándose. Mucha gente le tiene miedo a la farmacología. Pero decía adelante, a ningún diabético le diríamos que no use insulina. Pero al depresivo sí le decimos: ¿cómo se te ocurre usar pastillas? Te vas a hacer adicto. Esos son mitos. Un tratamiento serio para una depresión mayor necesita al menos un tratamiento farmacológico de al menos 2 años para que el cerebro se recupere y vuelvan estas 4 llaves que secretan en el cerebro, estas sustancias, para que funcione bien. Pero a veces le tenemos miedo. ¿Necesitamos un acompañamiento espiritual? Claro que sí. Por ejemplo, la depresión de David, parte de ella se debió al pecado. Muchas depresiones son producto del pecado. Por lo tanto, se necesita un acompañamiento espiritual. El Señor sigue haciendo milagros y puede sanar a una persona de la depresión mayor. Claro que sí, eso no hay dudas. Así como también, insisto, puede sanar a un diabético. Pero hay oportunidades en las que se necesita el tratamiento. Avancemos, por favor, hermanos. Entonces, ¿qué es la depresión? Lo primero que tenemos que saber que es una enfermedad. ¿Lo puede decir? Es una enfermedad. Es lo primero que debemos saber. ¿Qué es precisamente? Delante ya lo dije, que la depresión, una persona que 2 veces por semana llora y siente una angustia tremenda, 2 semanas seguidas ya es considerado depresión. Avancemos, por favor. Avancemos, otra más. Miren, una depresión no tratada es como este ejemplo que voy a poner. Si nosotros tenemos una almohada y ponemos una plancha encima de la almohada, y al minuto sacamos la plancha, ¿qué va a pasar con la almohada? La almohada se aplastó, pero después de un minuto sacamos la plancha, ¿y qué pasa con la almohada? Vuelve. Pero ¿qué pasa si esa plancha la dejamos 6 meses arriba de la almohada? Después de 6 meses sacamos la plancha. ¿Qué va a pasar con la almohada?
va a quedar ahí, no va a volver a su estado natural. Las depresiones no tratadas pueden volverse crónicas si no son tratadas. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Antes de pandemia, hubieron 2 noticias que fueron muy conocidas acerca de 2 pastores famosos que se suicidaron, de iglesias grandes, buena presencia, buenas familias, y se suicidaron porque tenían depresión. Es algo más normal de lo que creemos. Avancemos, por favor, hermano. La palabra melancolía, que significa bilis negra, es la referencia más antigua al concepto de depresión en la literatura. Se creía que el exceso de bilis negra causaba depresión. Areteo de Capadocia, en el siglo II después de Cristo, describía a los melancólicos como personas tristes, apáticas, insomnes, que perdían peso por la preocupación y falta de sueño, y en estados avanzados se quejaban constantemente y deseaban la muerte. Hipócrates, ya en el siglo V antes de Cristo, utilizaba el término melancolía para diagnosticar la depresión. La depresión no es una enfermedad nueva. Ya 5 siglos antes de Cristo, el famoso Hipócrates diagnosticaba a las personas con melancolía, las que tenían ese tipo de características. Avancemos, por favor. Síntomas de la depresión. Los trastornos depresivos se caracterizan por un sentimiento de tristeza, pérdida del interés y del placer, sentimientos de culpa, autoestima baja, alteraciones del sueño, del apetito, fatiga y falta de concentración. Son algunas características de los síntomas de la depresión. Avancemos. Los trastornos depresivos incluyen 2 subcategorías. Vamos a pasar esto un poco más rápido. Avancemos, por favor, a los 8 mitos acerca de la depresión adolescente. Este libro lo escribió un doctor que se llama Steve Gerali, que es especialista en suicidio de niños, niñas y adolescentes. Él escribió un libro que se llama ¿Qué hacer cuando los adolescentes se deprimen y contemplan el suicidio? Él dice que hay 8 mitos acerca de la depresión infanto-juvenil. Primero, es simplemente parte de la adolescencia. Mito. La depresión no es parte de la adolescencia. La depresión no es parte de la adolescencia, así que no digamos, total, es adolescente, tiene depresión. No. Número 2, es parte de una angustia culturalmente inducida. Decimos, no, como la cultura está así, por eso que afecta a los niños. No, tampoco. También es un mito. Número 3, no es tan malo como parece porque los adolescentes exageran. Cuidado con esto, porque solemos decir que los adolescentes exageran. Cuando un adolescente comienza a poner en sus redes sociales, mejor sería estar muerto, está dando señales. Cuando un adolescente dice, yo aquí molesto, mis papás estarían mejor sin mí, esos son señales. La mayoría de los adolescentes y niños que se suicidan dejan cartas. Y las cartas de ellos siempre dicen, ahora los quiero mucho, papá, mamá, pero ahora ustedes van a estar mejor sin mí. Esto está pasando. Como le digo, vayan a cualquier quinto como me tocó esta semana y se van a dar cuenta que los niños están sufriendo altos niveles de estrés que los llevan como esta niña que salió, que se estaba cortando los bracitos. Número 4, los adolescentes avisarán si están deprimidos. ¿Tenemos un problema comunicacional los adultos? Van a hablar los adolescentes, no lo van a hacer. En Chile tenemos un problema relacional severo. Hace 10 años atrás se casaban 5 y se divorciaban 3. Hoy día, según el registro civil, se casan 3 y se divorcian 5. Y el promedio de duración de los matrimonios es de 5 años. Tenemos un problema relacional serio. En el área sexual, 6 de 10 adultos en Chile, parejas adultas en Chile, tienen problemas sexuales. Algo está pasando en el tema relacional. Si nosotros no nos sabemos relacionar, ¿podrán ellos comunicar mejor que nosotros? Si ellos aprenden de nosotros. Ellos aprenden de nosotros. ¿Y cómo aprenden? No por lo que les decimos solamente, sino que aprenden por imitación. A mi hijo le encanta el fútbol y yo nunca tuve que decirle que le gustara el fútbol. Solo veía que a mí me gustaba.
Le encanta el mejor equipo de Chile, porque veía que a mí me encantaba el mejor equipo de Chile, Universidad de Chile. Esta iglesia requisito ser azul para venir. No, dice. El pastor Fernando Chaparro es colocolino. Y el otro día pero bueno, no podía ser perfecto. Y el otro día estábamos viendo las bolsitas para los libros, para el lanzamiento del libro. Y yo le dije, pastor, ¿hay azul? No, me dijo, por ningún motivo. Yo quería meterle las azules, pero no pude. Las pidió negro con blanco. Mire qué feo. Depresivo el color. El color de la depresión. Número 5. No, hermanos, somos hermanos en Cristo, no vamos a pelear. Pero nos robaron el campo. Ya. Número 5. Es un problema espiritual. Hermanos, uno de los pastores que probablemente más influyentes en estas últimas 2 décadas seguramente es el pastor Rick Warren. Escribió el libro Una iglesia con propósito, y su libro Una vida con propósito ha sido el libro más vendido en el mundo después de la Biblia, tanto por cristianos como por no cristianos. Su hijo se suicidó a los 26, 27 años, por ahí por el año 2017. Cuando él contó, él estuvo, después que se suicidó, estuvieron como 3 o 4 meses con su esposa fuera de la iglesia para restaurarse. Cuando él vuelve, predica un mensaje muy conmovedor y él cuenta acerca de su hijo. Y él dice, le dimos los mejores tratamientos psiquiátricos. Era un joven que amaba a Dios. Creció en una familia donde nunca vio grandes problemas. Creció en una familia donde amábamos a Dios. Era un evangelista de corazón, le hablaba a otros de Cristo, pero desde niño estuvo triste. Estuvo desde niño muy triste. Y a los 27 años dijo, un día siempre estábamos muy preocupados de él. Lo llamábamos, no contestó. Fuimos con su madre a la casa, no salió y él estaba ahorcado. Se había quitado la vida. Entonces, el suicidio, hermanos, cuidado cuando decimos no, es que está endemoniado. Es una enfermedad que puede llevar a la muerte. Y segundo, no somos quien para juzgar. Hermanos, ¿sabe que hay un problema tan grande? El doctor David Ormachea, y pastor, él dice, hablando acerca de la depresión, que hicieron un cónclave los consejeros profesionales cristianos en Estados Unidos. En Estados Unidos, el consejero cristiano es una profesión, igual como el psicólogo, y tienen una asociación muy grande y están mejor catalogados que los psicólogos. Ellos hicieron un cónclave para ver qué hacían con la depresión, qué es lo que decía la Biblia. Y ellos llegaron a la conclusión, el pastor David Ormachea lo pone en un libro y dice, no hay mejor terapia que cuando un cristiano se pone al lado de alguien que está deprimido. ¿Pero puede ser cualquier cristiano? No puede ser cualquier cristiano. Y vamos al libro de Job. El libro de Job vemos a un hombre en una terrible depresión porque había perdido a todos sus hijos. Y su esposa, que debía apoyarlo en los momentos difíciles, ¿qué le dice? Reniega contra tu Dios y muérete. ¿Se imaginan lo fuerte que debe ser eso? Que tu esposa te diga eso. Él cae en una profunda depresión y llegan sus amigos. Sus amigos, los primeros 7 días, hicieron bien lo que hay que hacer bíblicamente con alguien en depresión. Dice que lo vieron, lloraron, se pusieron al lado de él y estuvieron con la boca cerrada. El problema estuvo cuando abrieron la boca al 8º día y empezaron a condenar a Job. Job, confiesa tu pecado, si esto no es casualidad. Algo debes haber hecho. Y Job decía, pero no he hecho, he sido delante del Señor, el Señor me conoce. Pero Job, que eres terco, confiesa tu pecado. Y empezaron a criticarlo y a criticarlo. Las personas que están en depresión, no estoy diciendo que usted lo acompañe a pecar, no. Estoy diciendo que las personas que están en depresión necesitan compañía. Pero necesitan a alguien que se ponga al lado de ellos, que ore por ellos, que los acompañe, que les diga que los aman. Una persona que está en una profunda depresión siente que es bueno para nada y que a nadie le importa. Entonces, ¿cómo se sentirá si hay alguien que se pone al lado incondicionalmente?
esa fue la conclusión a la que llegaron los consejeros cristianos en Estados Unidos, que la mejor terapia para la depresión es ponerse al lado de uno de ellos. ¿Qué dice la Biblia? Que es mejor dos que uno, ¿verdad? Porque si uno cae, ¿qué va a hacer el otro? Lo va a levantar. Hermanos, he visto en este proceso, he visto matrimonios, y es por eso que es un tema que hablábamos. He visto matrimonios que llegaron y me dijeron: Pablo, nos vamos a divorciar porque yo no soporto el olor, literal, decía ella, yo ya no soporto su olor me causa asco. Si él se me acerca, yo vomito. Literalmente, no era algo figurado, por el engaño de él. Y esas familias hoy las veo sirviendo al Señor. ¿Se puede salir de la depresión con la ayuda de Dios? Sí. ¿Con la ayuda adecuada? Sí. Número 6, por favor. Los adolescentes deprimidos tienden a ser solitarios. Falso. Hay una depresión que se llama depresión encubierta. Hay un actor, no sé si lo confundo con Robin Williams o Robbie Williams, que él hacía Patch Adams, ¿la vieron? El hombre bicentenario. Él era un comediante, un hombre sumamente simpático que nos hacía reír, pero no pudo con su depresión. Nadie pensaría que él tenía depresión. Famoso, mucho dinero, hacía reír, comediante, simpático. Sin embargo, se quitó la vida porque no pudo con la depresión. Hay una depresión encubierta, en que la persona parece estar bien, pero no lo está. Número 7. El amor firme puede hacer que un adolescente salga de la depresión. Los antiguos decían: no, a este cabro le hace falta un correazo, a este cabro le hace falta una buena paliza. Eso en un adolescente, en un niño, no ayuda. Número 8. Los antidepresivos son perjudiciales para los adolescentes. Cuando una persona en una depresión mayor comienza su tratamiento farmacológico, a las pocas semanas esa persona se siente mucho mejor, mucho mejor. El problema es que la gente se siente mejor a los 3 meses, deja de tomar el tratamiento y después vuelve peor, porque no terminaron el tratamiento. Avancemos, por favor. ¿A qué señales? Ya estamos terminando. ¿A qué señales debemos estar atentos? 1. Deseos y búsqueda de formas de herirse, matarse o amenazas de hacerlo. Estos niños que se comienzan a cortar. Número 2. Realizar actos de despedida, escribir cartas, enviar mensajes por redes sociales. Número 3, sentimientos de agresividad, desgano, cansancio, desesperanza, sentir que no hay razones para vivir. ¿Cómo nos damos cuenta cuando una persona está deprimida? Si hay un cambio, sobre todo en los niños, si hay un cambio de conducta. Si teníamos a un niño que era muy alegre, que era muy hiperactivo, y al otro día lo vemos tímido, retraído y callado, ese niño, algo pasa. Sabe que la mayoría de los abusos de niños y niñas, abusos sexuales, 9 de cada 10 son cometidos por un familiar directo o un amigo cercano a la familia. Yo soy director de una OPD de una comuna pequeña. Nosotros tenemos 300 casos activos, que la OPD son la Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. De esos 300 casos, al menos la mitad, y creo que quedo corto, son abusos sexuales. Muchos de ellos por parte del mismo papá a veces. Abuso sexual contra sus hijos. De los hermanos, abuso sexual por parte del mismo hermano mayor. Abuso sexual de los amiguitos en el colegio. Hay que tener mucho cuidado, hay que enseñar a nuestros hijos en esa esfera. Hay que hablarles de sexualidad de acuerdo a su edad, enseñarles que nadie puede tocar su cuerpo. El abusador de niños es muy distinto al abusador de mujeres. El abusador de mujeres usa la fuerza, el abusador de niños usa el engaño. ¿Por qué? Porque, como dije, es un familiar directo o un amigo cercano a la familia que le dice, es el tío que lo quiere, que la quiere, que le trae regalos, que juega con él y que de repente empieza con sus juegos. Mira, te voy a levantar el vestidito, pero tú no tienes que decirle a nadie, porque si le dices a alguien pierdes. Sabe que cuando escribí este libro, no traje ninguno acá, cuando escribí este libro pedí a la gente si me podía contar sus historias por interno acerca de su ideación suicida.
Me escribieron más de 60 personas por interno. Tomé uno de esos casos que fue el que encontré, que consideré que me iba a servir más para el libro. Le dije a esta persona si nos podíamos juntar, fue a casa y me contó su historia. Ella me dice: Pablo, yo estaba en la enseñanza básica. Mis papás trabajaban en la feria. Una niña cristiana, era cristiana, increíblemente era cristiana, canta hermoso. Ella es muy linda. Y ella me dice: Pablo, como en octavo me cortaron mis papás porque hubo como una plaga de piojos en el curso, entonces nos llenamos todos de piojo con el pelo largo y mis papás me cortaron el pelo como hombre, corto, muy corto. Y en el colegio comenzaron a molestarme, a burlarse de mí. Y me dice: Pablo, eso continuó en la enseñanza media. Y de repente una de las niñas comenzó a pegarme. Dijo, y yo comencé a encerrarme en mi habitación y yo me cortaba los brazos. Me encerraba por horas y mis papás nunca me preguntaron por qué estaba encerrada. Me dice: hasta que un día ya no pude más. Mis papás eran personas que amaban al Señor. Conocí a sus padres, personas piadosas que aman al Señor, que trabajaban en el liderazgo de la iglesia cristiana coincidentemente. Y me dice ella: hasta que un día dije, Pablo, no puedo más. Había ganado incluso, ella había ganado en el liceo un concurso de canto, porque canta precioso. Y me dice: Pablo, gané el concurso de canto. Me encerré en mi habitación, busqué cómo podía suicidarme y encontré que tomándome 30 paracetamol me podía quitar la vida y me tomé 30 paracetamol. No había nadie en casa. Comencé a perder el conocimiento y me fui a la vuelta de la esquina donde vivía una tía y ahí perdí el conocimiento. Dice que despertó después de 2 días. Su tía no la llevó a médico y ella, cuando recuperó el conocimiento, que debía haber muerto, cualquier psiquiatra, ustedes le preguntan, ¿puede morir una persona con 30 paracetamol? Y les va a decir al tiro. Dice que ella se levantó. Su tía nunca le preguntó nada, volvió a su casa y sus papás nunca se dieron cuenta que ella en 2 días no estuvo. Es una historia real. Y así como esa me contaron muchas más, pero esta historia. Y ella me decía: Pablo, por misericordia del Señor, Él me salvó. Pero dijo: yo estuve más de 2 años dando señales. Mis papás nunca se dieron cuenta. Cuando su hija o su hijo se encierra en la habitación, ponga atención. Cree espacios donde todos puedan comer. No permitan su hogar que a la hora de almuerzo cada uno se vaya a almorzar a su habitación. No permita que estén con el celular. Establezca comunicación. Vea cómo puede estar presente para sus hijos, para sus hijas. Si ve que un niño está siendo vulnerado en sus derechos, denuncie. Y esta niña hoy día está casada, gracias a Dios, tiene sus propios hijos y sigue sirviendo al Señor. Pero pasó por esta terrible experiencia que solo el Señor le permitió. Probablemente, no quiero ser tan egocéntrico para decirlo así, pero hoy día su historia es la que está en el libro. El libro, cuando lo lanzamos, cuando Especialidades Juveniles lo lanzó en el año 2019, las primeras 2 semanas tuvo 60.000 descargas en Latinoamérica. Y es un número que hasta el día de hoy no puedo imaginar el impacto que ha tenido el libro. Pero necesitamos aprender más. Avancemos, por favor, porque, insisto, avancemos a la siguiente. Córralas todas, por favor, hasta la número 11. Véanlas, vuelva un poquito atrás. Véanlas, sáquenle una foto si quieren ustedes. Yo le voy a dejar la presentación al pastor por si lo quiere compartir, pastor, con los grupos pequeños. Y vamos a lo último. ¿Qué hacer? Avancemos a la siguiente. ¿Qué hacer? Lo que podemos hacer es escuchar, derivar y acompañar. Los niños el día miércoles se me acercaban y me decían: Pablo, ¿qué hago? Mi compañera se quiere suicidar. Me ha dicho que se va a suicidar. Me ha dicho que le está pasando esto. ¿Qué hago? Primero tenemos que escuchar, sí, con atención, sí, sin interrumpir, sin opinar. Si alguien le dice,
María, me quiero suicidar. Usted no le diga, pero ¿cómo? No seas tonta. No dice ahí escuchar y hablar. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Escuchar. Escuchar significa escuchar. No hablar, no opinar. Los amigos de Job pecaron cuando hablaron. Escuchemos. Pero segundo, derivemos. Me escribió hace poco, di una conferencia en una iglesia porque los pastores me dijeron, Pablo, una niña nos dijo que se quiere suicidar, pero nos pidió que no le dijéramos a los papás, ¿qué hacemos? Tenemos que derivar. Cuando alguien nos dice que se quiere suicidar, pero nos dice que nos mantengamos en silencio, ¿sabía usted que los que somos funcionarios públicos, por ley tenemos que denunciar dentro de 24 horas cuando nos enteramos de un caso así? Un pastor que trate a una persona con depresión y que le diga a esa persona que no necesita psicólogo ni psiquiatra, ¿sabe que puede ir preso? Debemos derivar para que haya un acompañamiento espiritual y para que haya un acompañamiento profesional. Por eso le digo a las iglesias, hay que tener redes para tratar esto. La mayoría de los pastores me llama y me escribe y me dice, Pablo, no sé qué hacer frente a una persona que me dice que se quiere suicidar. ¿Qué hago? Derivemos. Y por último, acompañar. ¿Por qué? Porque una persona en depresión perdió la capacidad de movilizarse. No quiere movilizarse. Puede parecer gracioso lo que voy a decir, pero las personas que están en depresión no quieren ni bañarse. ¿Irán a médicos si no quieren siquiera bañarse? No, entonces es ahí donde tenemos que ir y llegar, y cuando esté ahí, disculpe hermano que lo use, y no se quiere levantar y no se quiere bañar y dice que no va a ir, ahí tenemos que estar nosotros para decirle vamos, es lo mejor para ti, tomarlo del brazo, esperar que se bañe y llevarlo, porque si no, no va a ir. Uno de mis mejores amigos un día me llama tarde, eran las 12 de la noche, y me dice, Pablo, necesito hablar contigo urgente. Estoy mal, pero mal. Un hombre de Dios, un hombre que servía en el liderazgo, y me dice, estoy mal. Y era invierno, y yo le dije, hablemos mañana. Y él me dijo, no, necesito ahora. Y yo le dije, pero ahora, yo estaba acostado. Me dice, sí, hacía frío, era invierno. Me dice, ahora Pablo, metí las patas, me dice, hasta el fondo. Así que por favor. Lo fui a buscar, él no tenía auto en ese entonces, nosotros habíamos comprado recién auto. Lo fui a buscar, anduvimos un rato en el auto y nos estacionamos en la plaza de Talagante. Y él ahí me cuenta todo lo que había hecho. Y él me dice, Pablo, esto no me lo perdona ni Dios ni mi familia. Yo lo amaba, era mi mejor amigo. Y yo le dije, mira, ¿estás arrepentido? Sí, me dice Pablo, nunca debía haber hecho esto. Y yo le dije, ¿se lo dijiste al Señor? Y me dice, ¿con qué cara se lo digo? Y esa noche yo le dije, mira, aunque sea a la rastra, pero vamos a entrar juntos al cielo. Aunque tenga que cargarte, pero vamos a entrar juntos al cielo. Hoy día mi amigo es un empresario exitoso, un hombre de Dios que está levantando un ministerio a nivel nacional, con una familia hermosa. El Señor lo ha bendecido mucho, le da trabajo a mucha gente. He visto cómo el Señor lo bendice. Hace un tiempo atrás lo llamé y le dije llorando, yo creo que ni Dios, no creo que el Señor quiera escucharme. Le dije lo mismo que él me dijo, él hace 10 años atrás. Y él me dijo, juntémonos. Parecía la historia repetida, me fue a buscar, me llevó a un lugar. Y ese día, ¿sabe qué me dijo? Me dijo, aunque sea a la rastra, vamos a entrar juntos al cielo. Eso es lo que necesitamos hacer con el que ha caído. Eso es lo que necesitamos hacer con el que ha fallado, con el que está deprimido. Ahí es donde debemos demostrar el amor de Cristo y ser las manos y el abrazo de Cristo. Póngase de pie, por favor. Seguramente hay alguien que se haya sentido identificado con esto que hemos hablado hoy. Pero ¿sabe qué le voy a pedir? Vamos a orar por alguien. Pero vamos a hacer una oración un poco distinta. Le voy a pedir que abrace a alguien, pero que no sea
su pareja, y voy a pedir algo, que las mujeres oren por mujeres y los hombres oren con hombres. Pero ¿cómo vamos a orar? Vamos a orar como que si la entrada al cielo de esa persona dependiera de usted. Van llegando al cielo, que es la meta, y esa persona se cae antes de llegar. Y usted tiene que levantarlo, tomarlo en brazos, y para que esa persona entre al cielo usted tiene que cargarlo. Entonces, abrace a alguien, por favor, que no quede nadie en este salón sin ser abrazado, por quien vamos a orar. Porque a lo mejor usted no lo sabe, pero esa persona necesita un abrazo. Abrace a alguien, por favor, y ore por esa persona. Abrácelo como, insisto, como que si su entrada al cielo dependiera de usted. Y comience a orar por esa persona, a bendecirla. Comience a orar. Bendígalo. En vez de lo que estamos acostumbrados a hacer, que es burlarnos, comience a bendecir. Dígale: yo te bendigo. Dígale: yo te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. No se canse primero de decirle: te bendigo en el nombre de Jesús. Recibe este abrazo del Padre. Esto no tiene que ver con edad. Sabe que mi amigo, cuando esa tarde me fue a buscar y oró por mí, no me criticó, sino que me dijo: Pablo, aunque sea a la rastra, pero vamos a entrar juntos al cielo. No te voy a dejar. Sabe que el Señor es el más interesado en salvarnos. El Señor es el más interesado en que ese abrazo que estás recibiendo lo recibas de parte de Dios. Mire, que este abrazo sea tan fuerte que esa persona sienta el amor de Jesús, sienta el abrazo del Padre en ese abrazo. Señor, las estadísticas dicen que 1 de cada 4 chilenos, independiente de si es cristiano o no, ha pasado este último mes por un evento depresivo. La salud mental de los chilenos, Señor, está muy mal. Tenemos problemas. Hay mucha gente que quiere suicidarse o que está en depresión y no lo sabe. Y necesitamos ser sanados. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Nuestra tierra es nuestra vida. Digámosle al Señor: sana, Señor, nuestra tierra. Sana nuestra mente. Restáuranos. Restáuranos, Señor. Déjanos sentir tu amor esta mañana, tu perdón y tu restauración. Aquellos que están luchando, Señor, contra la depresión, que lloran y se afligen y a pesar de que te han pedido, Señor, siguen en ese estado depresivo. En el nombre de Jesús, que puedan buscar ayuda, que tu Espíritu Santo les inste a buscar ayuda. Señor, a esta iglesia que está siendo de influencia, que pueda seguir un programa, Señor, que pueda desarrollar un ministerio para ayudar, para tratar esta área, para tratar el área familiar, en los niños, en los adultos. Bendícenos, por favor, Señor. En el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, dice que por tus llagas fuimos nosotros sanados, y que tu paz sobrepasa todo entendimiento. Danos esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hay una línea
que es de prevención del suicidio, que es la asterisco 4141, asterisco 4141. ¿Qué hacer cuando una persona ha intentado suicidarse? Inmediatamente llevarla a un centro asistencial de salud. Pedir ayuda a los pastores, a líderes, y acompañar a esa persona. Hermanos, que el Señor les bendiga. El libro, si les interesa, va a estar, pastor, donde ustedes nos van a indicar que están. Pues. Y muchas gracias por la invitación, pastor. Muy bien, le damos un gran aplauso a Pablo antes que se retire de este lugar. Más fuerte, amigos. Gracias por escuchar el podcast de Raíz. Que Dios bendiga tu vida. Si quieres estar en contacto con nosotros o ser parte de nuestras experiencias, síguenos en nuestras redes sociales o visítanos en nuestro sitio web. Raíz, un nuevo comienzo.